En esta oportunidad vamos a iniciar la hora de atención al estudiante número 2 y para ello vamos a analizar un poquito lo que es el cálculo del tiempo. Recordemos que cuando hablamos de cálculo del tiempo nos referimos a dos formas de calcular el tiempo para una transacción financiera. Uno es el tiempo exacto y la otra forma es el tiempo aproximado. Recordemos que antes de definir un poquito lo que es el cálculo del tiempo, es importante la fórmula de tiempo anualizado. La fórmula de tiempo anualizado. Recordemos que lo podemos definir como el número de días de la transacción financiera dividido, vamos a hacer acá, dividido, un momentito por favor, vamos a copiar esta parte solamente para hacer. Dividido entre el número de días del año, entre el número de días del año. Esto para el caso de días. Entonces tenemos un numerador, ¿verdad? Y tenemos un denominador. Es decir, para convertir los días a años. ¿Por qué los días a años? Porque recordemos que generalmente el tiempo, la tasa de interés es efectiva, o sea, anual. Por tanto, debemos convertir también el tiempo a años para que el cálculo de la fórmula de interés esté en la misma base y tengamos un resultado correcto. Muy bien. Una vez que tenemos claro lo que es el tiempo anualizado, vamos a hablar un poquito sobre el cálculo del tiempo. Cuando hablamos del cálculo del tiempo, nos estamos refiriendo al numerador de la fórmula de tiempo anualizado. Al numerador de la fórmula de tiempo anualizado. Y hay dos formas de calcular el tiempo. La primera es lo que llamamos tiempo aproximado. Iniciemos con este. Aproximado. Aquí algo importante en el tiempo aproximado es que se asume que todos los meses tienen 30 días. Eso es lo importante de considerar, de entender, porque es aproximado. Y para determinar los días entre dos fechas dadas, lo que hacemos es restar a la fecha final la fecha inicial. Con el siguiente formato. Con el siguiente formato. Tenemos días, es una resta común, ¿verdad? Días, pero en este siguiente formato, meses y años. Y a la fecha final, le vamos a restar la fecha inicial. Siempre es así. Inicial. ¿Ok? Y vamos a tener, en este caso, ¿verdad? Cantidad de días, cantidad de meses y cantidad de años. ¿Ok? Para tal efecto, vamos a hacer un ejemplo tal vez. Podemos decir, determine el número de días que hay entre el 01 del 03 del 2022 y el 28 del 12 del 2022. ¿Okay? Entonces, siguiendo el mismo formato de días, meses y años, ¿verdad? En este caso, lo vamos a poner como por acá, ¿verdad?
para darle solución al ejercicio. ¿Qué pasó ahí? Y nos vemos y copiamos aquí el formato. Perfecto. Entonces, días a la fecha final, le restamos la fecha inicial, entonces decimos 28 del 12 del 2022, le vamos a restar 01 del 03 del 2022. ¿Okay? Y hacemos una resta normal. Nada más que restamos los días, restamos los meses, restamos los años. Aquí sería 27, 28 menos 1, 27, 2 le quito 3, casi siempre 9, y 22, 2022 menos 2022, 0. ¿Okay? Vamos a iniciar años. En este caso, años son 0 años. Meses, dice que meses son 9 meses, ¿verdad? Y días, en este caso, serían 27. De igual forma que vamos a poner días, es una tablita, ¿verdad? Años son 0, ¿verdad? No hay ningún problema. Meses serían 9 por 30. ¿Por qué por 30? Porque es decir que se asume que todos los meses tienen 30 días. ¿Okay? Y aquí hacemos la sumatoria, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos la sumatoria y podemos ver que entre esas dos fechas, de forma aproximada, hay 297 días. ¿Okay? 297 días. Bien. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay 2 años diferentes? Por ejemplo, vamos a ver, otro ejemplo, determine el tiempo entre el 24 de, no sé, de octubre del 2021 y el, no sé, 14 de marzo del 2023, para que ustedes vean qué es lo que sucede en este caso. Un ejercicio como este que tiene 2 años y la fecha en cuanto a días y meses final es mayor que la inicial. Entonces vamos a hacerlo por acá, damos copy al formato para avanzar un poquito. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, básicamente tenemos que a la fecha final 14/03 del 2023 le vamos a restar 24 del 10 del 2021 y hacemos la resta igual de forma vertical en lo que es días, meses y años. A 14 le quito 24, casi siempre es días, ¿verdad? En este caso serían menos 10. ¿Ah? Luego a 3 le quito 10, me quedan menos 7. Y 2023 menos 2021 es igual a 2, o sea, 2 años. Entonces, ponemos aquí el mismo formato, años, meses y días. ¿Sí? Vamos a copiar todo esto ahorita para ahorrar tiempo acá. Entonces, tenemos años, en nuestro caso son 2 años. Y meses, vamos a quitar eso para ir ordenando un poquito aquí. Meses dice que es menos 7 y días es menos 10 días. ¿Okay? 2 años más 2 años por 12 meses que tiene cada año por 30 días que tiene cada mes, 720 días. Menos 7 por 30, ¿verdad? Serían 210 días y menos 10 días. Es decir, entre estas dos fechas, ¿verdad? Entre el 24 de octubre del 2021 y el 14 de marzo de 2023 hay 500 días. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el tiempo exacto. No se les olvide que para el tiempo exacto vamos a utilizar la tabla de fechas. Vamos a buscarla por acá. Tabla de fechas, vamos a ver si la tengo disponible. Aquí está, tabla de fechas.
la tabla de fechas, que es muy importante que ustedes la tengan para el examen, para los ejercicios prácticos. Esta tabla me permite de una u otra forma tener los días de cada fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el tiempo exacto, consiste en determinar el número exacto de días entre dos fechas dadas. Igual a la fecha final le restamos la fecha inicial. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá, y recuerden que es utilizando la tabla de fechas. Por ejemplo, determine de forma exacta el tiempo que hay entre el 19 de abril a abril del 2020 y el 13 de agosto del 2021. ¿Sí? 2021. Perfecto. Entonces vamos a determinar este tiempo, ¿no?, para tener efecto. Entonces siempre la fecha final 13 del 08 del 2021. Le vamos a restar el 19 del 04 del 2020. ¿Okay? ¿Qué día es el 13 de agosto? Bueno, vamos a buscar aquí en la tabla 13 de agosto. Vamos a fijar esto porque nos permita corrernos ahí. Lista, inmovilizar páginas. Aquí, perfecto. Entonces, 13 de agosto, 225. ¿Okay? Es el día 225, 13 de agosto. Vamos a revisar otra vez. 13 de agosto, 225. Perfecto. Y ahora vamos a seleccionar la fecha final, inicial, perdón, el 19 de abril. 19 de abril, vamos con el día 19, ¿verdad? Y abril son 109. ¿Okay? 109. Los días que estas dos fechas son de 116. ¿Okay? Entonces, a la fecha final del resto inicial. ¿Okay? 116 días. Okay. Perfecto. Vamos a ver. Aquí pasa algo importante, pido las disculpas ahí el caso. Porque me estoy dando cuenta que este dato está mal. Básicamente porque de forma aproximada, de forma exacta, nos tienen que ver muy parecidos los días. ¿Okay? Aquí resulta que hay, en este caso, en este ejemplo, hay 2 años, ¿verdad? Pueden ver que 2021 y 2020. Entonces tengo que calcular primero los días del 2020 y después sumarle los días del 2021. Para poder calcular los días del 2020 tengo que poner el último día de la fecha, que es el día 365. Ahora sí podría decir 365 menos 109 más 225. 481 días, lo cual me parece está muy bien, porque está muy cerca de perfecto. Luego por acá tenemos lo que es el interés. El interés se divide en interés exacto,
corresponde a dividir, no corresponde, digamos, más bien al denominador de la fórmula de tiempo anualizado. Y a la forma de tiempo anualizado y el interés exacto se obtiene dividiendo entre 365 días. Bien. Y el interés ordinario se obtiene dividiendo entre 360 días en la fórmula de tiempo de eso. Si dividido entre 365 es interés exacto, si dividido entre 360 es interés ordinario. ¿Okay? Podríamos eventualmente entonces, por ejemplo, hacer un ejercicio. Dice, determine el tiempo que hay entre el... No, vamos a hacerlo para calcular un monto. Determine el monto de interés. Determine el monto de interés de una inversión por 350,000 colones. Realizada el 05 de marzo del 2019, 2020, y cuya fecha focal es el 17 de 08 del 2020. Utilice tiempo exacto con interés, tiempo exacto y aproximado con interés exacto e interés ordinario. Como podemos ver, lo que se pueden hacer acá son 4 combinaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el tiempo, tanto de forma aproximada como de forma exacta. Tiempo aproximado. Primero, entonces, recordemos que a la fecha final le restamos la fecha inicial, mes y día. La fecha final, que en este caso es 17 de agosto del 2021, le vamos a restar la fecha inicial, que en este caso sería 17, 05, 08 21. Vamos a restar la fecha inicial, que es 05 del 03 del 2020. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 17 menos 5 es un 12. A 8 le quito 3 es 5. Y 2021 menos 2020 es igual a 1. De que tenemos en este caso de nosotros años, ¿no? Meses. En este caso tenemos 5 meses. Y por acá tenemos lo que son días. Días son 12 días. ¿Okay? Entonces la respuesta aquí en el tiempo es un año, es 1 por 12 por 30, o sea, 359. Vamos a ver qué pasa acá. 1 por 12 por 30, 360.
meses, 5 por 30, porque todos los meses tienen 30 días, y 12 días por acá. Y ahí vamos a sumar por acá, ¿verdad? Vamos a sumar, son 522 días. Ahí de forma aproximada. Y de forma exacta, tiempo exacto, sería la fecha inicial, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Puede ser así, fecha final, no importa, puede ser el mismo formato. La fecha final dice que es el 17 del 08 del 2021. La fecha final inicial, en este caso es la fecha del 05, perdón, 12 del 05 del 2021, 2020. Y por acá vamos a poner fecha de corte. Vamos a llamarlo fecha de corte, que sería el 31 del 12. El 31 del 12 del 2020. Esto para poder calcular los días del 2020. Entonces yo puedo decir, primero, ¿qué día es el 17 de agosto? Vamos a la tabla, 17 de agosto, 229. Entonces el día 229, 129, ¿no? 365, y el 12 de mayo, 12 de mayo es el día número 132. Vamos por acá, 132. Ok, ¿cuáles son los días que hay? Bueno, los días del 2020, 365 menos 132, más los días del 2021, que en este caso son 229 días. Lo cual nos dice que entre esas dos fechas, vamos a hacerlo de nuevo, de nuevo, más 365 menos 132 más 229. 462 días. Una vez que realizamos el cálculo, ¿verdad? En este cálculo, podríamos eventualmente, vamos a calcular, digamos, lo que es el tiempo, podemos calcular el monto de interés de la siguiente forma. Entonces, aquí podemos poner, recuerden que la fórmula del monto de interés es E igual a C por I por T. Aquí podríamos poner tiempo exacto. Acá podemos poner tiempo aproximado. Y en esta parte podemos poner interés ordinario y interés exacto. Y hacemos una tablita por acá para ir haciendo las combinaciones de monto de interés. Acá vamos a ponerle este color amarillo para hacerlo de diferentes cálculos, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá. Okay. Y podemos hacer los diferentes cálculos acá. ¿Qué vamos a calcular acá? En esta celda amarilla, muy fácil. El monto de interés con tiempo exacto, interés ordinario. En esta otra de acá, vamos a calcular el monto de interés con tiempo aproximado, interés ordinario. En esta otra celda, acá, vamos a calcular interés exacto y tiempo exacto. Y en esta otra de acá, vamos a quitar esto, perdón. Vamos a calcular tiempo aproximado con interés exacto. Es decir, hay 4 combinaciones posibles del cálculo del monto de interés. Ya ustedes lo pudieron ver. Entonces recordemos que en nuestro ejemplo el capital es, que nos faltó por acá y lo vamos a incluir, eso no hay ningún problema, a una tasa de interés del 5%. Entonces, por acá vamos a empezar. Recuerden que el monto de interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Entonces decimos 350,000 multiplicado por la tasa de interés, que es un 5%, multiplicado por el tiempo. Pero recuerden que este tiempo va a ser anualizado. Entonces, en este caso, vean que es tiempo exacto.
¿Cuál es el tiempo exacto? 462 días acá. ¿Ok? Déjenme revisar un momentito esto. Sí, vamos a corregir algo acá porque la fecha inicial acá más bien es 05 de marzo del 2020. 5 de marzo es 64. Hay algo malo ahí. Más bien son 530 días de forma exacta. Siempre de forma exacta tiene que ser mayor del tiempo aproximado. Vamos a calcular acá. En este caso sería entonces los 350.000 por la tasa de interés por el tiempo anualizado, que en este caso es como es tiempo exacto, son 530 días dividido entre 360. ¿Por qué 360? Porque es interés ordinario. Y tenemos ahí el resultado. Vamos con la segunda combinación, que es tiempo aproximado con interés ordinario. En este caso igual, 350.000, 1,3 multiplicado por 5%, multiplicado por el tiempo anualizado, que en este caso es como es tiempo aproximado, son 522 días, dividido entre 360 porque es interés ordinario. Y tenemos que esa es la combinación. La otra combinación acá es tiempo exacto con interés exacto. Entonces, más bien, 350.000, 1,3 multiplicado por el 5%, lo mismo. Y aquí el tiempo anualizado, que como es tiempo exacto, son 530 días, ¿verdad? Dividido entre 365. ¿Por qué 365? Porque es interés exacto. Y tenemos el monto. Y la última combinación que hay es 150.000, 3 por 0.05, es el 5% por el tiempo anualizado, tiempo aproximado, es 522, dividido entre 365, porque es interés exacto. Interés exacto. Vamos acá. Entre 365 y cerramos aquí. Y ahí tenemos que el monto son 25.027.40 para este cálculo. Así hemos calculado el monto de interés con las 4 combinaciones entre tiempo e interés ordinario.